Pues con SCL Consulting, como cada martes, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar y aprender de tecnología, hablar y aprender de innovación. Saludo primero, antes de nada, a Laura López, que es la directora de Marketing y Comunicación Corporativa de SCL Consulting. Hola Laura, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Que se nos estrena hoy en el cargo y en la entrevista, y en el espacio y en el programa. Exacto, Así es acabo que, de aterrizar hace un par de semanitas, así que nada, encantada de estar aquí con vosotros. pues bienvenida y será un placer que nos acompañe Laura también cada semana, junto al resto del equipo de SCL Consulting, al que, como ya amenazaba José María Azcárate la semana pasada, tenemos de vacaciones, y así ha sido. Menos mal que viene bien representado SCL Consulting con Laura al frente hoy. Bueno, pero mañana ya nos vamos de Semana Santa, entiendo, ¿no? Sí, bueno, el jueves, El pero jueves, bueno, vale. Casi, estamos en casi, ello, casi, 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 casi. casi. Bueno, ya va quedando menos. Bueno, pues hasta el jueves, o al menos en los próximos minutos de radio, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de design thinking. Vamos a hablar de muchas cosas, seguro, con nuestro invitado, que es Helmar Rodríguez, que es el responsable de innovación y design thinking para SAP en Iberia. Hola, Helmar, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo van las cosas por SAP? A nivel de innovación, bien, porque ya nos cuentan aquí prácticamente cada semana lo que estáis haciendo, pero las pymes van entrando, o las empresas en general van entrando en esto de la innovación. Bueno, las empresas van entrando casi por necesidad, ¿no? Es decir, que hay una correlación clara entre innovación y entre innovación y rentabilidad. Y las empresas saben, ¿no? Si buscan nuevas fuentes de rentabilidad, pues forzosamente tienen que ir hacia la innovación. Es una buena ecuación, ¿no? Esa ecuación entre rentabilidad e innovación, ¿no? Eso es una buena manera de convencerle a alguien, ¿no? Efectivamente, es decir, lo que se ha visto es decir que hay una correlación clara, ¿no? Las empresas más innovadoras son las más rentables y las más rentables, en términos generales, las más innovadoras, ¿no? Pero nos falta mucho que recorrer. Recuerdo que el viernes pasado hablábamos con Javier Santiso sobre esto de la I+D y ponía un ejemplo, Samsung invierte en I+D bueno, más de lo que invertimos aquí como país, y eso es un problema y que tendrá sus consecuencias el día de mañana, ¿no, Helmar? Sí, eso es cierto. Es decir, lo que también faltan a veces son métodos claros, ¿no? Es decir, para innovar, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, Design Thinking, pues es un mapa claro, ¿no? Es decir, es una metodología y además barata que pueden implantar las empresas para encontrar en el fondo lo nuevo, ¿no? Innovar tiene que ver con encontrar lo nuevo. O sea que vamos a encontrar el tesoro hoy con este mapa. Bueno, vamos a intentarlo al menos. ¿Qué es qué es el Design Thinking, Helmar? Cuéntanos. Bueno, pues Design Thinking viene de la evolución del brainstorming, ¿vale? El brainstorming lo creó Alex Osborne y creó un método que se llama Creative Problem Solving, y lo que hizo es estructurar el brainstorming. Esto, 10 años más tarde, lo cogió Tim Brown. Tim Brown llevaba el departamento de ingeniería de la Universidad de Stanford, y entonces creó, basado en esta técnica del brainstorming, el design thinking. Y lo que dijo básicamente es que había que encarar los problemas desde las gafas del diseñador industrial. Es decir, tendríamos que tratar de resolver los problemas tal y como lo resuelve un diseñador industrial. Por eso el design thinking, a diferencia del brainstorming, está muy enfocado en la persona, ¿vale? Es el lugar de partida, ¿no? Por eso decimos, empezamos con la empatía. Necesitamos comprender lo que necesita la persona, quién es, qué tareas hace, para encontrar soluciones que realmente sean válidas para la persona al final. Sí, Helmar, a mí me gustaría preguntarte si para ser un buen design thinker hace falta alguna competencia especial. El otro día estábamos hablando precisamente con Silvia Leal, que en todos estos temas de innovación pues se valora mucho lo que es ser una persona creativa, con empuje, que tenga seguridad en sí mismo, que sea... Pues eso, que tenga sed de aprendizaje. Desde tu punto de vista, ¿hace falta alguna habilidad especial o algún don? Sí, bueno, yo creo que, como decía Jeff Stiles, cuando él habla del mono rojo, ¿no? Y la innovación, él dice que todo parte por la pasión, ¿no? Es decir, uno necesita pasión, ¿no? Es decir, la pasión es lo que permite, es decir, abrir espacios, ¿no? Y a partir de ahí, Design Thinking tiene que ver con un método claro, ¿no? Es decir, que al final lo que ya descubrió Alex Osborne, ¿no? Es decir, es que el brainstorming no es simplemente, decir, poner una serie de post-its, sino que había que seguir un proceso para que de ahí surgiera algo realmente útil, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero,
claro, a nivel personal sí necesitas tener esa apertura, necesitas quizás también tener capacidades de coaching para facilitar la sesión, pero también necesitas un mapa claro, ¿vale? Es decir, un mapa claro para conseguir al final de esa sesión, donde hay personas que están invirtiendo su tiempo para conseguir resultados claros, ¿no? Y que sean de valor. Esa pasión a la que se refería Gelmar, que la hablábamos, ¿verdad, Laura? Sí. La semana pasada con Silvia Leal, preguntaba que qué prefería, si innovación o pasión. Decía que pasión, porque eso es un 35% de cada uno de nosotros y te garantiza por lo menos tener ese potencial ya del 35%. Fíjate, decir, la pasión es la puerta de entrada, ¿no? La pasión es la puerta de entrada, pero luego esa puerta de entrada la tienes que aterrizar, es decir, en algo concreto, ¿no? Es decir, tenemos 3 cerebros, el reptil, el límbico y el neocórtico, ¿no? Es decir, realmente el límbico es el cerebro que tiene que ver con el corazón, con la pasión, con el vínculo, ¿vale? Pero luego el neocórtico, necesitamos mapas claros, ¿no? Es decir, para aterrizar y para desarrollar ideas. Antes, cuando os decía que había que crear ideas de valor, también es interesante entender qué es una idea de valor para una compañía, ¿no? Y eso es el núcleo del design thinking. Ideas de valor nosotros lo llamamos la confluencia de 3 aspectos. Por un lado, ideas que sean deseables para las personas y para las empresas, ideas que sean factibles, es decir, que se puedan hacer, que sean factibles con una tecnología y que sean viables o que sean rentables económicamente, ¿no? Entonces, la conjunción de estos 3 elementos, lo deseable, lo factible y lo rentable, es lo que llamamos innovación. Es decir, que no solamente son ideas, sino que son ideas, pero que tienen un valor de mercado y que puedan desarrollar al final, es decir, la rentabilidad de las empresas. Gelmar, el design thinking, ¿dónde lo vemos aplicado y cómo se aplica? Bueno, nosotros lo hemos aplicado y lo estamos aplicando, es decir, en cualquier ámbito de las compañías. Es decir, puede ser en un ámbito que directamente atañe al centro del negocio de las compañías. Puede ser un design thinking que atañe, es decir, a elementos de imagen, por ejemplo, desarrollar la imagen de marca de una compañía, que hemos hecho esto, o a una línea de negocio, ¿no? Es decir, directamente para recursos humanos, para compras, para marketing. Podemos crear design thinking para reordenar procesos, para encontrar nuevas ideas y nuevas formas de hacer. Sí, me gustaría preguntarte cómo lo estáis aplicando vosotros en SAP en concreto, porque tengo entendido que no solamente es una metodología para el cliente final, sino que también incluso internamente vosotros como empleados lo utilizáis en vuestras reuniones, en algunos casos en concreto. Sí, nosotros Design Thinking lo utilizamos en el fondo también para optimizar las reuniones. Es decir, nosotros cuando tenemos reuniones, es decir, muchas veces tenemos las reuniones, se generan ideas, pero toda esa información no se estructura y no se crea un entregable de valor, ¿no? Entonces nosotros lo utilizamos para estructurar nuestras reuniones y luego de cara a los clientes también para estructurar también esas reuniones con los clientes. Realmente, luego si hablamos sobre las etapas del Design Thinking, es decir, pues son 6 etapas, pero a grandes rasgos nosotros trabajamos en 3 grandes fases, ¿no? La primera fase, cuando trabajamos con un cliente, es la de inspiración. Al cliente lo que le comentamos es cuál es el ámbito de lo posible, ¿no? Es decir, qué es lo que puede hacer. Luego, la fase de creación, es decir, cómo puede él crear, ¿no? Y generar sus propias ideas. Y finalmente la fase de demostración, ¿no? Es decir, al final las ideas que hemos generado, cómo se pueden demostrar con un caso de negocio, con un prototipo, etcétera. Es decir, cómo se puede realmente aterrizar y demostrar el valor de esas ideas que se han generado. ¿Y cómo se aplica, Gelmar? ¿Cuáles son esas 6 etapas o 6 pasos que decías? Bueno, pues básicamente Design Thinking al final consiste en crear un marco experiencial con el cliente donde encontrar esas ideas. Y básicamente tenemos 6 etapas, ¿no? Es decir, el Design Thinking en sí, es decir, lo que es en la generación de ideas, tiene 6 etapas, ¿no? La primera es la definición del reto. Es decir, eso es lo que va a definir la dirección del Design Thinking, cuál es el reto, cuál es el problema que queremos analizar. La segunda fase es una fase de observación. Una vez que tenemos el reto, es decir, poder comprender en mayor profundidad ese reto. Entonces, a veces incluso vamos a la calle, es decir, para entender, es decir, las personas que tienen que enfrentarse, es decir, a un reto, o las compañías que quieren vender algún servicio, algún producto, qué problemas, ¿no? Es decir, cuáles son los grandes problemas o retos con los cuales ellos se tienen que enfrentar, ¿no? Es decir, esa sería la fase de observación. La tercera fase es la de ideación. Creamos ideas, es decir, generamos. Aquí también hay varias herramientas en función del tipo de reto, es decir, cómo generamos las ideas. Hay una fase de síntesis.
Todo Design Thinking tiene dos grandes movimientos, un movimiento divergente, generamos cantidad de ideas, y luego un movimiento convergente, filtramos las ideas para encontrar las ideas que son relevantes. Luego hay un plan de acción, es decir, cuáles son las acciones que vamos a tomar, y finalmente una fase también de prototipaje, ¿no? Es decir, generar prototipos. Y esto que explico de una forma lineal, es decir, no es lineal, o sea, realmente son procesos más circulares que lineales, ¿no? ¿Esto es igual de aplicable a la gran empresa que a una pyme? Por supuesto. Por supuesto, es decir, tanto la gran empresa como la pequeña empresa necesitan, es decir, encontrar nuevas ideas, necesitan rentabilizar su tiempo. Esto se puede aplicar indistintamente a una gran empresa, a una pyme, a una reunión, es decir, dentro de una compañía, por supuesto que sí. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de algún cliente en concreto en que hayáis hecho algún proceso de design thinking? ¿Hay ejemplos de clientes así de referencia para...? Bueno, hemos hecho design thinking con muchos clientes de muchos sectores. Hemos hecho design thinking con clientes de la banca, es decir, con Santander. Hemos hecho design thinking con Telefónica, en el sector público, con el Ayuntamiento de Barcelona, con la Generalitat. Es decir, en sectores de muy variada índole, ¿no? Distintos sectores, y también empresas más pequeñas, es decir, como IMAN, es decir, o empresas como Intersport, ¿vale? Es decir, son empresas también con las que hemos hecho design thinking, o también, es decir, en algún caso también nos hemos desplazado, es decir, a otros países, es decir, en Londres con Hackett, ¿vale? Es decir, Pepe Jeans, también hemos hecho design thinking, o en Portugal con Portucel, con Amorim. Es decir, esto son ejemplos en mi ámbito, ¿no? Sí, Es decir, sí. y luego esto de design thinking dentro de SAP es tiene una aplicación a nivel global, ¿vale? Es decir, esto que estamos haciendo aquí en Iberia se está haciendo en todos los países y con esta metodología. ¿Y cuál es la clave para que la receta para que esto funcione? Bueno, la clave, es decir, una de las claves es, yo diría que hay dos, es decir, uno es la capacidad de tener distintos perfiles, ¿no? Es decir, el mestizaje, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de creatividad, de innovación, hablamos de mestizaje, ¿no? Es decir, que realmente haya personas que con diversas mentes, ¿no? Es decir, que puedan pensar sobre un problema, ¿no? Otra clave es el definir muy bien el reto, el problema que se quiere analizar. Entonces, el reto no puede estar demasiado acotado, porque si no, el reto ya incluye la respuesta, y tampoco puede ser demasiado amplio. Y el núcleo del reto tiene que estar el problema humano, ¿no? Es decir, lo que comentaba al inicio, que Design Thinking tiene que ver con la empatía, es decir, colocamos en el centro al hombre y sus problemas. Y finalmente, es la facilitación. Design Thinking, siempre la responsabilidad siempre es del facilitador, siempre. Es decir, se puede hacer Design Thinking en cualquier circunstancia, el facilitador, que tiene que tener también determinadas capacidades de coaching, tiene que tener esa capacidad de comprender cuál es el recorrido y guiar al grupo, es decir, para llegar a la conclusión de ese recorrido, que es, como decía, la generación de ideas deseables, factibles y rentables. No sé si nos queda algo más para aprender sobre Design Thinking, Laura. Bueno, yo le preguntaría quizá si esto es algo innato, que se puede aprender, o al final se trata de aprenderlo, ¿no? ¿Es algo que se puede desarrollar o hay que tener, como comentábamos antes, unas capacidades en concreto? Todo se puede desarrollar. O sea, nosotros somos una tabula rasa, es decir, nosotros podemos aprender absolutamente todo, ¿vale? Todo se puede aprender. Para aprender hay tres cosas, es decir, es el querer, el saber y el poder, ¿no? Es decir, y como decíamos, es más difícil? Hombre, antes comenzábamos con la pasión tiene que ver con el querer, ¿no? Es decir, y ese es el lugar de partida, ¿no? Es decir, si tú quieres, es decir, si tú tienes un claro para qué, al final cualquier cómo es posible, ¿no? Bueno, pues además de hablar de Design Thinking, además de ser el responsable de innovación y Design Thinking para SAP en Iberia, nuestro invitado Gelmar Rodríguez tiene tiempo para escribir libros también. Me contaba Laura que uno está a punto de salir, lo hará dentro de algo más de un par de meses, allá por mediados del mes de junio, con N, y se llama Fisuras. ¿Por qué el título? Bueno, Fisuras porque nosotros vemos, es un libro sobre innovación y la innovación tiene que ver con la fisura. La innovación es el descubrir un espacio ignoto, es decir, es como entrar en un agujero de gusano y encontrar una nueva galaxia, ¿no? Entonces necesitamos encontrar esas fisuras en nuestros modelos económicos, tenemos que encontrar sobre todo las fisuras en nuestro pensamiento. Es decir, cómo podemos quebrar ese pensamiento lineal y entrar en esas fisuras para encontrar lo nuevo. ¿Te da mucho miedo entrar en ese agujero? A mí me apasiona. Pero aquí en España da mucho miedo.
Da miedo, es decir, evidentemente se requiere coraje, por supuesto que sí. ¿Vale? Es decir, entonces, Jeff Stiles, es decir, cuando él habla de qué es la innovación, es decir, él dice, bueno, la innovación es lo que ocurre en las fronteras de la biodiversidad. Es cuando el mono sale de la jungla, encuentra en el océano a pez rojo y aparece el mono rojo. Entonces, claro, es decir, el problema del mono rojo es que cuando alguien lo ve, lo primero que intenta es matarlo. Entonces, esto es lo que pasa con la innovación, es decir, tenemos que acostumbrarnos a reconocer y enfrentar ese coraje de lo nuevo en el mundo. ¿Cómo se puede perder ese miedo? ¿Cómo pueden perder las empresas españolas o las pymes españolas o los emprendedores ese miedo a lo desconocido, ese miedo a innovar, a hacer algo diferente? Eso, como te preguntaba antes, Laura, va innato, o como la capacidad de emprender, que siempre está la duda de si el emprendedor o el empresario nace o se hace. Ese miedo es, si se tiene, no hay mucho más que hacer, o se puede educar de alguna manera para no tenerlo. Yo diría que hay que ensayarlo. Es decir, hay que ensayar. O sea, hay que ensayar, y esta es la diferencia, es decir, yo creo que entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Es decir, tenemos que ensayar y sobre todo permitirnos el fracaso, ¿no? O sea, como decía Tom Peters, fail fast forward, ¿no? Es decir, fracasa rápidamente, es decir, porque en el fracaso está el aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos que perder el miedo, decir, a eso, ¿no? Y, de hecho, Design Thinking es una gran oportunidad, porque nos permite, decir, fracasar sin coste. ¿Hay relación entre el miedo al fracaso y el miedo a innovar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es decir, porque el innovar, es decir, consiste en cuestionarte también lo conocido, ¿no? Y a veces requiere más coraje cuestionar lo conocido que adentrarse en lo desconocido, ¿no? Entonces, en la innovación, en gran parte sí tiene que ver con ese cuestionamiento, ¿no? Con esos patrones, con esos paradigmas que están tan instalados que a veces ni siquiera los reconocemos, ¿vale? Y por otro lado, que es lo que necesitamos cuestionar para llegar a lo... Si me permite solamente un comentario, justamente estaba el otro día hablando en SCL, yo tuve la oportunidad hace un par de años de visitar Silicon Valley, lo que es la cuna de la tecnología, y justamente una de las cosas que más me sorprendió fue precisamente que allí el fracaso está visto de una forma positiva, es decir, dicen que cuanto más fracasas, más resiliente eres, más capacidad para superar la adversidad y con ese aprendizaje que sacas de tu experiencia, poderlo aplicar de una forma inteligente en los negocios, ¿no? Es un poco lo que tú estabas comentando, ¿no? Que al final en Estados Unidos tiene un concepto totalmente diferente, ¿no? De lo que es la innovación y en concreto esto del fracaso, ¿no? Hay una cosa más, Gelmar, por añadir algo que dice Laura, que no sé si es verdad o es leyenda urbana. Cuando vas a un banco en Estados Unidos, cuantas más veces haya fracasado, más posibilidad tienen. Bueno, llevan poco a los bancos a pedir créditos. Normalmente los inversores, las inversiones, la financiación viene de otro sitio, pero que es más fácil que te financien si has fracasado más veces. ¿Eso es cierto? Bueno, yo no sé si es cierto, es decir, lo que sí es cierto es que el fracaso es un valor, ¿vale? Es decir, y nosotros tenemos que reconocer eso, es decir, como un valor, ¿no? Es decir, y esto también a lo que comentaba es, me llega la frase de Albert Einstein, ¿no? Es decir, Einstein cuando dice, en la alegría serás invencible, ¿no? Y esto nos lleva a decir nuevamente, a la pasión, ¿no? Es decir, entonces el fracaso, es decir, tiene que ver con la capacidad de esa alegría de poder enfrentarte, es decir, a lo nuevo, ¿no? A Einstein aquí en España le hubiéramos echado a la hoguera. Qué pregunta, Rubén. Más interesante. Bueno, en algunos lugares desde luego que sí, pero no en todos, ¿no? Es decir, hay esperanza, por supuesto. Otro libro, Seis Fisuras, que lo vamos a tener a la venta y que será un placer tener por aquí a Gelmar Rodríguez para que nos lo cuente. Aproximadamente para el 15 de junio estará a la venta, Fisuras. Otro que me contaba Laura para finales de año es creación de la empresa digital. ¿En este qué quieres contar? Bueno, hay una cosa un detalle que se me ha perdido comentarte, pero lo estamos haciendo a medias. Bueno, sí. Un pequeño matiz. Que el libro va a medias. Sí. Efectivamente. Pero bueno, le dejo a Gelmar, que seguro que lo explica mejor. Me ha contado solamente la parte, oye, la parte que ha sido modesta. Sí, he sido... Fisuras también va a medias. También lo estoy haciendo con otra persona, es decir, que estamos colaborando también en este libro. Y me gustan estos proyectos, es decir, donde realmente
aprender son proyectos de aprendizaje, ¿no? Es decir, o sea, más que el libro es decir, es un medio, es decir, para aprender, para conocer otros mundos, ¿no? Es decir, a partir de ahí crear también algo de valor para la empresa, para la sociedad. Bueno, aquí básicamente lo que tratamos de son cuadernos para la innovación digital, ¿no? Es decir, o para desarrollar la marca digital, ¿no? Entonces es cómo puedes innovar en este contexto digital, cómo comunicar en este contexto digital y luego, por último, qué capacidades debemos desarrollar, ¿no? Es decir, en este contexto digital para hacer en las compañías la revolución digital que necesitamos hacer, ¿no? ¿Se lo vais a mandar a los directivos de banca españoles? En eso estamos, sí. Es una de las ideas Uno de que... los retos, es uno de los Una- retos que tiene la banca. Exacto. Escuchábamos el viernes pasado a Ana Botín en la Junta de Accionistas poner mucho el foco ahí en esa transformación digital, y cuando habla Francisco González también pone mucho el foco ahí en esa banca digital. La empresa está creada, como son los bancos. Ahora, de manera digital, pues igual tiene mucho que aprender con esa creación de la empresa digital, ¿no? Pues sí, es decir, esto es lo que trataremos de aportar, ¿no? Es decir, porque más allá de lo técnico es crear también, es decir, un mapa, ¿no? Es decir, una especie de ruta para navegantes, ¿no? Es decir, que te pueda servir tanto para la empresa como a nivel personal, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo cada vez más digitalizado y cómo podemos encontrarnos, ¿eh? Necesitamos, pues, ese tipo de rutas, ese tipo de mapas para al final desplegar nuestro valor en nuestro trabajo. Sí, además que de esto nadie se libra porque, bueno, las nuevas tecnologías y lo que es la adaptación al nuevo entorno digital afecta a toda la empresa. O sea, no solamente una cosa que afecte al departamento de marketing o a la dirección o al departamento de ventas, sino que es algo que afecta a todas las empresas, de todos los tamaños, de todos los sectores, a todos los departamentos. Entonces, bueno, en ese libro se tratará un poco de dar las claves para solucionar unas pinceladas de cómo evolucionar en este ámbito, ¿no? Pues ese libro, Creación de la Empresa Digital, a Laura, a Gelmar, los leemos a finales de año. Antes, veremos fisuras de Gelmar Rodríguez. ¿Con quién más? Bueno, está junto con Ignacio González, ¿vale? Y bueno, que es una persona con mucho conocimiento, también una persona muy inquieta. Yo a Ignacio González le conocí en una ponencia donde él explicaba desde, bueno, con los filósofos presocráticos, socráticos, con Aristóteles, lo que era la arquitectura tecnológica de una compañía. Entonces le dije, tenemos que hacer algo. De ahí ha salido Fisuras. Y de ahí salió el Fisuras. Bueno, pues será un placer leerlo. Ha sido un placer tener esta tarde a Gelmar Rodríguez, al responsable de innovación y design thinking para SAP Iberia. Te seguimos de cerca y estamos pendientes a ver qué cuentas en este libro para contarlo aquí en este programa. Estupendo, muchas gracias. Hasta la próxima. Laura López, directora de Marketing y Comunicación Corporativa de SCL Consulting. Un placer también. El estreno haberte tenido por aquí, que sean muchos días más. Esperemos que te hayamos tratado bien y feliz Semana Santa. Muchas gracias igualmente. Semana Santa. Muchas gracias igualmente. Semana Santa.